Bueno, os voy a contar cómo pasó todo. He estado saliendo con esta chica, Olivia, durante unos 4 años. Es increíble. Divertida, inteligente, muy tranquila. Siempre conectamos de maravilla. ¿Sabéis qué pasa cuando conoces a alguien y, de repente, sientes que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección? Pues así era con ella. Nos conocimos en una fiesta aleatoria en el centro de Madrid a la que nuestros amigos nos arrastraron casi a la fuerza. Ninguno de los dos tenía ganas de estar allí, pero acabamos hablando toda la noche en un rincón sobre películas de serie B y recuerdos raros de la infancia. Avancemos un par de años. Yo ya tenía claro que quería pasar el resto de mi vida con ella. A los 2 años de relación, estaba convencido de que era la elegida. Empecé a ahorrar para un anillo en condiciones, pensando en lanzarme cuando estuviera en una mejor situación económica. Quería ser responsable y no hacer las cosas a medias. Olivia se merecía una propuesta como Dios manda y yo no quería estar agobiado por el dinero justo el día después del sí. Así que el año pasado, tras trabajar como un animal y sentir que por fin tenía mi vida bajo control, o al menos que el barco no se estaba hundiendo, decidí que era el momento ideal. Estaba entusiasmado, casi eufórico. Y no era solo una paranoia mía. Olivia y yo habíamos hablado de matrimonio antes y ella parecía estar muy por la labor. Siempre decía que no se veía con nadie más y que su plan de futuro pasaba por construir una vida juntos. Sentía que no me lanzaba a ciegas a una piscina vacía. Planeé la propuesta en una cala perdida de la Costa Brava. Aunque vivimos en Madrid, ese lugar era sagrado para nosotros porque allí fue donde, en nuestro primer viaje como pareja, decidimos que lo nuestro iba en serio. Ambos somos de perfil bajo, así que buscaba algo íntimo. Nada de numeritos públicos, ni cenas en restaurantes caros con media ciudad mirando. Solo nosotros. Recuerdo aquel primer viaje como si fuera ayer. No teníamos ni un duro, así preparamos un picnic humilde con lo que compramos en el súper, unas latas de cerveza y nos sentamos en la arena a hablar hasta que el aire refrescó y tuvimos que abrazarnos. Fue perfecto en su sencillez. El día de la propuesta estaba nervioso de muerte, con el corazón en la garganta. Estaba seguro de que diría que sí, pero un paso así siempre impone. Compré un anillo precioso, organicé el viaje al detalle y me aseguré de que estuviéramos en la orilla justo al atardecer, porque a Olivia los cielos de la costa la vuelven loca. El cielo se puso de un tono rosa y púrpura espectacular, parecía una señal del destino dándome el visto bueno. Caminábamos por la orilla, con el sonido de las olas de fondo, hablando de cualquier tontería, cuando me detuve en seco. Le cogí la mano, la miré a los ojos y empecé a soltarle todo el discurso que llevaba ensayando meses sobre cuánto significaba para mí. Le dije que era mi hogar, que la amaba y que no podía imaginar un solo día de mi vida sin ella a mi lado. Me puse de rodillas sobre la arena húmeda, saqué la cajita con el anillo y le pedí, con la voz un poco temblorosa, que se casara conmigo. Aquí es donde todo el sueño se desmoronó. Me miró fijamente, con una expresión indescifrable, y no dijo ni una palabra durante lo que me pareció una eternidad. Luego, con una calma que me heló la sangre, soltó. Quiero casarme contigo, pero ahora no. Me quedé a cuadros, totalmente descolocado. Mi cerebro se bloqueó y no procesaba la frase. Allí seguía yo, hincando la rodilla con el anillo en la mano, sintiéndome como un auténtico idiota delante del mar. Quiero casarme contigo, pero ahora no. ¿Qué clase de respuesta es esa? Se me cayó el alma a los pies y el frío de la arena me caló hasta los huesos. Dijo que no estaba lista para el compromiso formal todavía, que necesitaba más tiempo para asimilarlo. Pero no me dio ninguna explicación lógica ni motivos reales. Fue como recibir un puñetazo directo al estómago, pero no quise montar un número ni arruinar la noche más de lo que ya estaba. Forcé una sonrisa amarga y dije: vale, lo entiendo. Pero la verdad es que no entendía absolutamente nada. Habíamos proyectado una boda, una vida entera.
Y de repente, cuando me expongo de verdad, recibo un rechazo a medias que duele más que un no rotundo. Traté de convencerme de que quizás solo necesitaba espacio. Yo mismo había esperado un año para tener mis ahorros en orden, así que intenté ser empático. Me dije a mí mismo que no era para tanto. Pasamos el resto de la noche fingiendo una normalidad inexistente, pero el ambiente se había vuelto pesado, casi irrespirable. No dejaba de darle vueltas a la cabeza. ¿Me había precipitado? ¿Acaso no la conocía tan bien como yo creía? Me tragué mis dudas y no le pregunté nada más para no parecer un pesado o un desesperado. Dejé pasar el tema y me repetí 1000 veces que no era un problema grave. Pasé todo el año siguiente fingiendo que no pasaba nada, pero la espina seguía clavada ahí dentro, infectándose poco a poco. Cada vez que salía el tema del matrimonio en alguna cena con amigos, sentía un pinchazo de dolor en el pecho. Seguíamos pareciendo felices. Viajamos, salíamos de copas, reíamos. Así que supuse que ella acabaría llegando a ese punto de madurez tarde o temprano. Esa fue mi primera propuesta. No salió como en las películas, pero lo dejé correr porque la quería con toda mi alma. Lo que no podía imaginar es que aquel ahora no era solo el principio de una grieta mucho más profunda que acabaría por rompernos del todo. Pasó otro año entero tras aquel primer intento fallido en la costa. Durante esos 12 meses, las cosas a veces se sentían extrañas, como si camináramos sobre un cristal muy fino que podía quebrarse en cualquier momento. Nunca volvimos a tocar el tema de aquel quiero casarme contigo, pero ahora no. Ingenuamente, pensé que tendríamos una conversación seria y profunda a las pocas semanas, pero el silencio se instaló entre nosotros. Yo, por mi parte, no quería ser el que abriera la veda para no parecer un desesperado o un tipo que presiona más de la cuenta. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me carcomía la duda. Vale, ¿esto va a pasar de verdad alguna vez? Estamos cerca de la frontera de los 30 años y llevamos 4 compartiendo techo y vida. A estas alturas de la película, o lo sabes con certeza o no lo sabes nunca. A pesar de todo, mi optimismo, o mi terquedad, me llevó a planear una segunda propuesta. Me convencí de que quizá la primera fue demasiado sencilla, casi improvisada, y que esta vez necesitaba crear un escenario tan especial que no dejara margen a la duda. Esta vez decidí involucrar a un par de nuestros mejores amigos. No quería una multitud ni un espectáculo de esos que salen en los vídeos virales, porque sé que a Olivia le horroriza ser el centro de atención, pero pensé que el apoyo de la gente que nos quiere le daría la seguridad necesaria para dar el paso. Reservé un rincón exclusivo en el Jardín Botánico de Madrid, cerca de una fuente neoclásica impresionante, rodeada de rosas de 1000 colores y una vegetación exuberante. Muy romántico, casi de época. Olivia vive obsesionada con las plantas. Tenemos el piso lleno de potos y suculentas que yo siempre acabo matando por descuido, así que el botánico me pareció el santuario perfecto para nosotros. El plan era redondo. Cena tranquila en un restaurante acogedor de la zona de retiro y luego un paseo casual hasta el jardín, donde nuestros amigos ya habrían preparado un camino de velas y pétalos. Esa noche yo estaba atacado de los nervios, con el pulso a 1000. Rezaba por dentro para que no se repitiera el guión del año anterior. La cena fue de 10, reímos con ganas, compartimos una buena botella de vino y, por un momento, me sentí el tipo más afortunado y optimista del mundo. Al terminar, sugerí dar el paseo y ella aceptó encantada. Cuando llegamos a la fuente, el lugar estaba de ensueño, iluminado tenuemente. Le cogí las manos, sentí su calor y volví a soltarle ese discurso que me salía del alma sobre nuestro futuro y cómo estaba listo para ser su marido. Ella empezó a llorar en silencio y yo sentí un subidón. Ya está, esta vez sí que sí. Me puse de rodillas por segunda vez en mi vida, saqué el mismo anillo y le pedí matrimonio con toda la esperanza que me quedaba. Y entonces, como una pesadilla recurrente, soltó las mismas palabras. Todavía no. No me lo podía creer.
¿Otra vez? Sentí un segundo puñetazo, pero esta vez fue directo al hígado. El dolor fue mucho más agudo, más real. Me levanté del suelo intentando mantener la compostura, aunque por dentro me estaba desmoronando, y le pregunté simplemente por qué. ¿Qué es lo que te detiene realmente?, le dije con la voz cargada de frustración. Ella me miró con esos ojos empañados y repitió el mantra del año pasado. Que quería estar segura de que lo nuestro funcionaría para siempre, que no se sentía lista para el peso del compromiso. Ahí fue cuando la tristeza mutó en enfado. Le pregunté directamente si había otra persona, si su familia o sus amigas le estaban metiendo ideas raras en la cabeza. No tenía sentido lógico. Llevábamos 4 años de convivencia casi perfecta. ¿Cómo podía no tenerlo claro después de 1.400 días juntos? Ella negó con la cabeza, asegurando que no era por nadie más, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Ese fue mi punto de ruptura. Había esperado un año entero respetando sus tiempos. Me había dejado la piel para que todo fuera impecable. Y allí estaba yo, otra vez con la rodilla hincada en un jardín precioso, escuchando un rechazo disfrazado de prórroga. Me sentí como un payaso. ¿Cuántas veces tenía que humillarme preguntando lo mismo? ¿Cuánto tiempo de mi vida valía su indecisión? Se lo solté a la cara. Le dije que si después de 4 años seguía sin estar segura de mí, yo ya no tenía nada más que ofrecerle. No podía seguir manteniendo mi vida en pausa, esperando una validación que nunca llegaba. Ella no supo qué responder, solo balbuceó de nuevo lo del tiempo. Y ahí estallé, no con gritos, sino con la frialdad de quien se rinde. No puedo seguir así, Olivia. Te quiero con locura, pero no voy a seguir exponiendo mi corazón para que me digas que no una y otra vez, le dije. En ese momento vi cómo se le desencajaba el rostro, por fin entendió que no era un berrinche, que hablaba en serio. Empezó a sollozar con desesperación y a suplicarme que no me marchara. Fue entonces cuando soltó la frase que lo arruinó todo. Vale, de acuerdo, me casaré contigo. Por favor, no te vayas. Aquello fue lo que más me dolió y lo que más me cabreó de toda la noche. Solo estaba dispuesta a dar el sí porque veía las maletas en la puerta, porque tenía miedo de que la dejara en ese mismo instante. No era una decisión nacida del amor o del deseo de unirse a mí, sino del pánico a la soledad. No se sentía real, era un pacto forzado. Ni siquiera tuve fuerzas para responder. Me di la vuelta, la dejé allí llorando junto a la fuente y me largué. Tenía el corazón hecho añicos y lo único que necesitaba era huir de ese jardín que se había convertido en mi propio patíbulo. Después de aquel desastre en el jardín botánico, supe que algo se había roto de forma definitiva dentro de mí. Ya no podía, ni quería, volver a ponerme la máscara y fingir que todo seguía igual. Durante un par de días me sentí completamente perdido, vagando por el piso como un fantasma. 4 años es una parte muy importante de la vida, y una voz en mi cabeza me preguntaba si de verdad quería tirarlo todo por la borda, pero otra voz, más fría y lúcida, me decía que ella nunca llegaría a estar lista. Casi no crucé palabra con Olivia al día siguiente. Ella se instaló en la habitación de invitados, lo cual era nuestra señal muda para gestionar las crisis. Darnos un espacio que a veces parecía un océano. Normalmente, tras una noche de distancia, acabábamos sentándonos a hablar y arreglándolo, pero esta vez yo no tenía fuerzas ni ganas de buscar una reconciliación artificial. Al final de la semana, la tensión era ya insoportable. Nos sentamos en el sofá, frente a frente. Fue ella quien rompió el hielo, pero yo fui directo al grano. Le solté exactamente cómo me sentía. Que no podía seguir siendo el espectador de su indecisión, esperando a que ella decidiera si yo era suficiente para un futuro compartido. Si después de 4 años viviendo juntos no tenía una respuesta, dudaba mucho que la tuviera alguna vez. Ella se quedó callada una eternidad, evitando mi mirada. Luego, con un hilo de voz, repitió:
Te quiero. De verdad que quiero estar contigo. Pero es que todavía no me siento lista para el matrimonio. Ahí estaba otra vez la maldita frase de Marras. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te frena después de tanto tiempo? Insistí. Suspiró y me confesó que el matrimonio le parecía un compromiso demasiado grande y que le aterraba precipitarse en algo de lo que no estuviera 100% segura. Y en ese preciso instante, todo se volvió nítido. Lo entendí por fin. El problema no era la institución del matrimonio, ni el banquete, ni los papeles. El problema era que no estaba segura de mí. Y eso dolió mucho más que cualquier rechazo previo. Podría haber aceptado que alguien fuera alérgico a las bodas, pero que después de 4 años no supiera si yo era la persona adecuada para envejecer. Eso era otra historia. Le lancé la pregunta definitiva. ¿Vas a estar segura de mí alguna vez? Me miró a los ojos y, por primera vez, el silencio fue su única respuesta. Se quedó observando sus propias manos, incapaz de decir un sí que no fuera mentira. Ahí tuve la confirmación que necesitaba. Me levanté y, con el corazón en un puño pero la voz firme, le dije. No puedo seguir con esto. Te quiero, pero si a estas alturas no sabes lo que sientes por mí, no voy a quedarme a esperar eternamente a que cambies de opinión. Olivia empezó a llorar de forma desconsolada y volvió a suplicarme que no me fuera. Me casaré contigo, te lo juro, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo, repetía como un mantra. Pero ese era el núcleo del asunto. Yo no quería una esposa que se casara conmigo por pánico a perderme o por la inercia de no quedarse sola. Quería a alguien que estuviera emocionada, que deseara ese futuro tanto como yo. El matrimonio por miedo es una cárcel, y ese no es el tipo de vida que yo quería para ninguno de los dos. Esa misma noche hice la maleta con lo básico y me fui a casa de mi amigo Kyle. Mientras cerraba la puerta, sabía que no había vuelta atrás. Se había acabado. La semana siguiente fue un auténtico calvario. Ella me bombardeó a llamadas, pero no descolgué hasta que me sentí con la mente lo suficientemente fría. Tuvimos una de esas conversaciones telefónicas incómodas en las que los silencios pesan más que las palabras. Ella me rogaba que volviera, que lo intentáramos de nuevo, y yo le decía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Era irónico. Yo pidiendo tiempo, igual que ella, pero los motivos no podían ser más distintos. Yo no dudaba de mi amor por ella, simplemente intentaba aprender a vivir con el hecho de que ese amor no era suficiente para sostenernos. Entonces empezó el acoso digital. Sus amigos, sus padres e incluso conocidos comunes empezaron a escribirme mensajes incendiarios. Al parecer, la versión que ella había difundido era que yo la había dejado tirada solo porque no quería casarse todavía. Por supuesto, me crucificaron. Me llamaron inmaduro, egoísta y capullo por mandar a la mierda 4 años por un simple detalle de organización. No entendían que no era por la fiesta o el anillo, era por su falta de certeza sobre nuestra unión. Por suerte, mis amigos más cercanos se mantuvieron a mi lado. Ellos habían visto mi esfuerzo, mis ahorros y mi ilusión, y sus palabras fueron lo único que me impidió sentirme como el villano de la película. Una semana después, volví al piso para recoger el resto de mis pertenencias. Ella no estaba, lo cual agradecí infinitamente, no habría soportado otra escena de llanto. Empaqué mis libros, mi ropa y mis recuerdos, dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y salí de allí por última vez. 4 años resumidos en unas cuantas cajas. Me dolió horrores, una punzada física en el pecho, pero en el fondo sabía que era lo correcto. Me merecía estar con alguien que no tuviera que pensárselo 2 veces para decir que me quería en su vida para siempre. Pensé que al cerrar la puerta de aquel apartamento por última vez me sentiría liberado de inmediato, como si me hubiera quitado una armadura pesada, pero la realidad fue distinta. Todo se sentía denso, como si caminara bajo el agua.
El golpe de realidad no me dio de verdad hasta que me vi sentado en el sofá de Javi, mi amigo, al que antes llamé caí por error en mis pensamientos, con la bolsa de deporte a mis pies y el silencio de una casa ajena rodeándome. Javi es un tío de oro de esos que no hacen preguntas incómodas y simplemente te ponen una caña o una Coca-Cola delante cuando ven que tienes la mirada perdida. Me dejó quedarme en su habitación de invitados y pasamos las primeras noches matando el tiempo con la Play o viendo películas de acción de esas que no te obligan a pensar. Ayudó, claro que ayudó, pero Olivia no me lo puso fácil. Me escribía casi a diario. Empezó con mensajes lacrimógenos de te echo de menos y no puedo dormir sin ti, pero pronto pasaron a ser mensajes cargados de frustración. Me decía que era un irracional, un inmaduro por no querer sentarme a arreglar lo nuestro. Según ella, estaba tirando 4 años de amor a la basura por una rabieta sobre una tontería. Aquello me ponía de los nervios. Me costaba horrores ignorarla porque una parte de mí seguía enamorada de su recuerdo, pero mi parte racional me recordaba a gritos que esto no iba de una boda pomposa, sino de su incapacidad para apostar por mí al 100%. A las 2 semanas, el tono cambió. Recibí un mensaje suyo que ya no destilaba rabia ni desesperación. Era algo sencillo, casi gélido. Ahora lo entiendo todo. Lo siento de verdad. Espero que encuentres a alguien que te dé esa seguridad que yo no supe darte. Sé feliz. Fue lo último que supe de ella en mucho tiempo. Pasaron los meses y empecé a pillarle el truco a eso de la vida en solitario por Madrid. No voy a decir que todo fuera mágico ni que me sintiera un soltero de oro, pero la vida era más fácil, más ligera. Ya no me despertaba con ese nudo en el estómago que te da cuando sabes que algo en tu relación está fallando pero no quieres admitirlo. Me mudé a mi propio apartamento cerca de la zona de Delicias pequeñito, pero era mío, con mis reglas y mis plantas, que, por cierto, conseguí mantener vivas. Me centré a tope en el trabajo, me apunté al gimnasio para quemar adrenalina y recuperé el hábito de salir con mis amigos de toda la vida. Poco a poco, las piezas de mi vida volvieron a su sitio. Pero justo cuando crees que ya has pasado página del todo, la vida, que es muy puñetera, decide ponerte a prueba. Un viernes noche estaba con Javi en un bar de Malasaña, tomando unas cañas y jugando una partida de billar. La noche iba de lujo. Risas, buena música y ese ambiente vibrante de Madrid que tanto me gusta. De repente, Javi puso una cara rara, como si hubiera visto un fantasma. Oye, tío. No mires ahora, pero Olivia está aquí. Me quedé helado, con el taco de billar a medio camino. No la había visto en meses. Sabía por amigos comunes que estaba saliendo con alguien, que se estaba dejando ver, pero una cosa es oír el rumor y otra muy distinta tener la realidad delante de tus ojos. Respiré hondo, contuve el aliento y miré de reojo hacia la barra. Allí estaba ella. Se veía radiante, con ese brillo en los ojos que solo tenía cuando estaba realmente cómoda. Estaba sentada con un chico, se estaban riendo, compartiendo unos nachos y tomando algo. Se les veía bien. Felices. ¿Y sabéis qué fue lo más curioso? Que no me dolió como yo esperaba. Me dio un vuelco el corazón, sí, un pequeño espasmo de nostalgia, pero no sentí ese vacío absoluto ni esas ganas de salir corriendo. Miré a Javi, le hice un gesto de complicidad y le dije: estoy bien, de verdad. Es mi turno, ¿no? Sigamos jugando. Y así fue. Sin dramas, sin escenas, sin lágrimas. No fue fácil ignorar su presencia del todo, claro. Cada vez que levantaba la vista entre tiro y tiro, los veía allí, disfrutando de su burbuja. No eran celos lo que sentía, sino una mezcla extraña de melancolía y alivio. Una parte de mí siempre guardaría un rincón para ella, pero otra parte mucho más grande se alegraba infinitamente de no ser yo el que estaba allí sentado, forzando una seguridad que ella no sentía.
Verla con otro fue, en cierto modo, el último clavo en el ataúd de nuestra historia. Significaba que el ciclo se había cerrado para ambos. Ella también había pasado página. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en el balconcito con un refresco y me puse a pensar en lo mucho que había cambiado mi mundo en solo un año. 12 meses atrás, estaba planeando un futuro eterno con ella en una playa de la Costa Brava. Ahora, ella era solo un recuerdo agridulce, una lección aprendida. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en paz absoluta conmigo mismo. La gente sigue adelante, el mundo no se para, y eso es lo más sano que hay. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome más ligero que nunca. Suena a cliché de película barata, pero fue como si me hubieran quitado una losa de cemento del pecho. Ya no le guardaba rencor, ni a ella ni a sus amigos que me llamaron de todo. Empecé a salir más, a conocer gente nueva sin la presión de buscar la elegida a la primera de cambio. Me di cuenta de que todavía tengo mucho que descubrir sobre quién soy yo cuando no estoy intentando complacer a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, estoy conforme con el lugar en el que estoy y con la persona que veo en el espejo. Me muevo hacia adelante, despacio, pero con el paso firme. Mi vida no es perfecta, pero he aprendido que la perfección es aburrida y que las cicatrices te enseñan a no tropezar con la misma piedra. ¿Quién sabe qué me deparará el próximo capítulo? Supongo que habrá que esperar, vivir y dejar que la vida me sorprenda. Y esta vez, no tengo prisa por saber el final. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos. La hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo.
Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente 1 hora.
Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de La Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía? Preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe,
usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí.
Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno,
pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.